Tengo es, digamos, en el contexto, mucho de eso está pasando, dicen o creen muchas personas, es por el desconocimiento al resultado del plebiscito, que ganó el no. Entonces, de alguna manera, acomodaron lo que ya tenían para el sí, aunque fuera impuesto. Y también la gran pregunta es, ¿la JEP sí sirve o efectivamente es como para disimular, para hacer algo como de lobby que tiene que pasar por lo que en teoría deben pasar todos los actores del conflicto, pero al fin y al cabo no es como la justicia que las personas, incluso las víctimas, están esperando? Uy, esa sí es la pregunta más importante. Pero vea, nunca vamos a quedar satisfechos con esa pregunta, porque en la mentalidad del colombiano, justicia significa sanción punitiva. ¿Cierto? Es decir, incluso permanentemente se habla de cadena perpetua. O sea, y eso está en el aire y efectivamente las FARC tienen que saber que juegan con un actor muy importante y es la opinión pública. Históricamente en Colombia, las FARC representan precisamente lo peor de nuestra sociedad: narcotráfico, terrorismo, inclusión de civiles, de menores al conflicto, un montón de cosas que en el marco de la JEP pone unos topes de sanción, que son entre 4 y 8 años. Pero en términos de justicia transicional, vea, nadie queda satisfecho. Y me devuelvo un pedacito incluso para hacerlo en un escenario comparado. Al M-19, que negocia, nunca se le va a perdonar, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia, así haya intervenido en la Asamblea Constituyente. A los paramilitares que negocian una transición y que luego son condenados por narcotráfico en Estados Unidos, también va a tener otra cortapisa y va a decir, se los llevaron para Estados Unidos para que no dijeran la verdad, para que no la... O sea, no hay forma. O sea, si participan activamente en un escenario constitucional, viene una condición crítica. Si responden ante la justicia americana, diríamos, la JEP es una caricatura al lado de la justicia americana, tampoco es suficiente, porque vamos a decir, se los llevan para que no hablen. Y ahora que tenemos esta implementación de un proceso donde las condenas oscilan entre 4 y 8 años, también va a ser un escenario de discusión. Entonces yo creo que justicia transicional significa un paso adelante en términos de una solución del conflicto, pero que en el caso de la implementación siempre va a dar lugar a que fuerzas políticas y a que la sociedad en general, que difícilmente ha sido poco educada para entender la importancia de la transición, considere que esto es una burla, porque lo que esperarían serían condenas de 40 o 60 años. Porque si ya tenemos, y usted lo dijo al principio, experiencia con esto, con muchos grupos anteriormente, todavía sigue siendo tan complicado entender que eso es un proceso normal en un proceso de paz, perdón la redundancia? Me refiero a que ya lo hemos vivido con el M-19, EPL y otros grupos más, y los paramilitares también. Inclusive acuérdense que en los paramilitares no había cárcel, sino penas alternativas, que fue la Corte la que obligó a los 8 años. Sí, porque como que parece que no tuviéramos memoria de que eso ya pasó aquí en Colombia. Y entonces como si este fuera el primer proceso de paz que estuviéramos haciendo y los demás no hubieran existido. Bueno, yo creo que eso también es una consecuencia de la poca educación que tenemos nosotros y ese es el reto que tiene la academia, precisamente, empezar a formar ciudadanos en términos de transición, en términos de posacuerdo, que yo creo que es el término que aplicaría mejor más que posconflicto, o en términos de negociación con un actor absolutamente importante. Pero yo creo que la justicia transicional no puede olvidar también el escenario social o el tejido social en el que se mueve. Y ahí es donde está precisamente el gran reto que tiene la justicia transicional, que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, que va a dar lugar a que sea escenario de muchos debates. Yo he escuchado, por ejemplo, que estos magistrados son de izquierda. O sea, también el problema es dar el salto hacia adelante, porque pareciera ser que todo lo que significa protección hacia las víctimas cae en el rótulo de que es privilegiar a la izquierda. Izquierda significa guerrilla y guerrilla significa narcotráfico y matones. Defensor de derechos humanos Claro, es un rótulo que acá nos va a costar, pero yo creo que lentamente, yo soy optimista, soy un hijo de la esperanza y creo que esto es un esfuerzo que vale la pena y que lo que hay que hacer es precisamente educar. Y este es el tipo de debates que vale la pena dar alrededor de la necesidad de desarticular a un grupo que ha hecho muchísimo daño y que también genera unas responsabilidades éticas, jurídicas y políticas
para quienes están al frente de la JEP.